¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Tengo la buena fortuna de llegar a cada uno de ustedes gracias a las distintas redes sociales que podrán encontrar, tanto en la descripción de este video como también a lo largo del mismo. Y así, sin más, pues empezamos con el tema del día de hoy. El pasado 7 de noviembre de este año, el presidente de la Gran Logia Argentina de Hermanos Aceptados, el señor Pablo Lázaro, fue entrevistado por el medio argentino Infobae. Y en esta entrevista él reveló algunos de los archivos que fueron librados por la masonería argentina, entre los cuales figura una solicitud de ingreso elaborada por el primer presidente de la democracia argentina o del retorno a la democracia argentina, el señor Raúl Alfonsín, así como también una certificación que le otorgaba el rango de Gran Maestro número 33 al polémico expresidente argentino Juan Domingo Perón. Y esto desde luego causó mucha polémica y mucha conmoción en las redes sociales, principalmente porque la figura de Perón durante mucho tiempo se rumoró que pertenecía a logias masónicas. Pero lo cierto es que a raíz de esto quise preparar este video, no para hacer una explicación muy larga acerca de la masonería, para eso ya existen artículos en Wikipedia y otros youtubers que tocan el tema, sino para hablar de cómo la masonería ha influenciado enormemente en nuestros países americanos. Porque es cierto, la masonería de un modo u otro ayudó a formar los países americanos tal y como nosotros los conocemos. Lo cierto es que para poder entender cómo la masonería influyó en el devenir de nuestros pueblos americanos y sigue influyendo de una manera más o menos discreta en el devenir de los pueblos americanos, hay que primero entender qué busca la masonería. Esta organización, que surgió entre los siglos XVI y XVII en Inglaterra, esencialmente tiene como visión y como misión crear sociedades a partir de la razón, a partir de la hermandad, a partir del respeto, a partir de la libertad de cada uno de esos individuos. Y en efecto, los masones se ven a sí mismos como una hermandad universal, que no conoce fronteras, que no conoce de diferencias por cuestiones de religión, por cuestiones de credo político, por cuestiones de diferencia social, por cuestiones culturales. En las logias masónicas, de hecho, uno ve que conviven personas de todos los estadios de la sociedad, de todos los grupos sociales, de todos los grupos religiosos. Y en buena medida esto se debe a que el espíritu de la masonería tiene que ver mucho con la idea de hermanar a todos, de que todos de una manera u otra somos hermanos porque somos hechura de un mismo creador. Aunque ustedes no lo crean, los masones creen en la existencia de el uno, es decir, creen en la existencia de Dios, al que denominan como el gran arquitecto del universo. Y tanto es así que durante mucho tiempo los masones no aceptaban ni ateos ni agnósticos en sus filas hasta hace poco más de un siglo. Incluso los masones no aceptaban mujeres hasta hace poco más de un siglo, y hoy en día existen logias para mujeres y también existen logias mixtas. Pero lo cierto es que el papel más importante que ha tenido la masonería ha sido el de formar países en donde las ideas masónicas se pudieran ejecutar en todos los niveles de la sociedad. Influyeron notoriamente en la guerra de independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Americana de 1776,
influyeron también en las independencias iberoamericanas entre 1810 hasta la década de 1820 más o menos. Y también influyeron en la defensa de la soberanía de varios países hispanoamericanos durante la década de 1860 en contra de las grandes potencias. Pero también en Europa jugaron un papel muy importante en la Revolución Francesa y durante el siglo XIX, durante el llamado siglo de los nacionalismos, tuvieron papeles importantes tanto en la Revolución de 1830 como también en la Revolución de 1848 y durante varios procesos revolucionarios que hoy en día que hoy por hoy le han dado la identidad que tiene Europa en estos momentos. Y también muchas figuras importantes de la historia universal fueron masones. George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson fueron masones. También, si nos vamos a los países iberoamericanos, encontraremos que no solamente en Argentina muchas figuras están vinculadas a la masonería. Encontramos, por ejemplo, que figuras como Manuel Belgrano, José de San Martín, ¿sí?, el padre de las independencias de Argentina, de Chile y de Perú, fue francmasón. Bernardino Rivadavia, el primer presidente registrado de la historia argentina. Figuras también como José Hernández, considerado como el padre de la literatura argentina, fueron masones. Julio Argentino Roca, el hombre encargado de organizar la Argentina como el país que hoy en día conocemos, fueron también figuras vinculadas a la masonería. En el caso concreto de Juan Domingo Perón, cabe destacar que si bien es cierto que él estuvo vinculado a la masonería, estuvo vinculado más a una logia masónica ilegal, que hoy en día ya no existe, a salvo que den pruebas de lo contrario, conocida como Propaganda Due, que operaba en la Italia fascista y que se consagró como una organización más criminal que filosófica. Pero de eso hablaré en otro video más adelante, posiblemente a través de mi cuenta en VK. Me pueden seguir en esa cuenta también para ver más contenido de este tipo. Y también encontramos que en muchos otros países iberoamericanos, los masones jugaron un rol determinante en el devenir de sus pueblos. Benito Juárez, quizás el presidente más icónico de la historia mexicana, fue masón. Encontramos que en la historia de Venezuela y Colombia también hay connotadas figuras masónicas, como por ejemplo Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Francisco de Paula Santander, entre otros, están estrechamente vinculados a la masonería, porque la masonería en aquel momento era como una organización que reunía a lo más granado de la intelectualidad y de la política iberoamericana. Hoy en día las cosas son totalmente distintas, pero si nos vamos al contexto de la historia dominicana y la historia del Caribe, también encontraremos que grandes figuras estuvieron vinculadas a la masonería o fueron directamente masones. En el caso concreto de República Dominicana encontraremos que Juan Pablo Duarte fue masón, se inició en la masonería y de hecho mientras él era adolescente y estudiaba en Europa, estuvo muy al pendiente de los movimientos masónicos, creó la Trinitaria siguiendo el modelo de las logias masónicas que en aquel momento operaban en secreto en Europa. Y hay que entender que la razón por la cual la masonería tuvo un carácter secreto durante mucho tiempo, y esto quizás ha contribuido enormemente a las teorías de conspiración que se han creado en torno a esta organización, era porque procuraban salvar a sus miembros o proteger a sus miembros de ser perseguidos por gobiernos totalitarios y autoritarios que no respetaban ni el razonamiento, ni el pensamiento lógico, ni la libertad de pensar, ni ningún tipo de libertad, y mucho menos respetaban la dignidad de aquellas personas que no compartían
el pensar de estos regímenes totalitarios. También vamos a encontrar que en el caso concreto de República Dominicana, figuras, no solamente Duarte, también muchos miembros de la Trinitaria eran masones, muchos miembros del movimiento febrerista también eran masones, e incluso durante la propia Guerra de Restauración, los masones jugaron un papel importante en la lucha contra la dominación española, similar a la lucha que sostuvieron contra la dominación haitiana. Figuras como Ulises Francisco Espaillat, José Antonio Salcedo, Pedro Francisco Bonó, el padre de la sociología dominicana, Gregorio Luperón, considerado como el cuarto padre de la patria y, hablando a título personal, mi personaje favorito de toda la historia dominicana, también era masón. Y a través de estos contactos se garantizó la independencia de Cuba, aunque no se pudo conseguir la independencia de Puerto Rico, porque sí, figuras como José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez, que era dominicano, y hoy de hecho se conmemora su natalicio, 18 de noviembre, eran masones y también colaboraron con los intentos de independencia en Puerto Rico liderados por otro masón, José Emeterio Betances, que también tenía raíces dominicanas y al que les prometo que les voy a garantizar, mejor dicho, les prometo que les voy a hacer un vídeo para que aprendamos más sobre estas figuras históricas y su papel en el desarrollo de la identidad de nuestros pueblos. En fin, la masonería jugó un papel muy importante en lo que son los países iberoamericanos hoy en día como entidades soberanas. Y negar este papel por el simple rumor de teorías conspirativas que le dan a esta organización una serie de posturas y de posiciones y de rituales que no tienen nada que ver con los procesos de esta organización, me parece a lo sumo algo muy irresponsable. Me parece que las personas que no conocen de la masonería deberían de tomarse su tiempo para investigar sobre la misma y quizás un poco para acercarse a esta organización. La masonería suele hacer eventos de puertas abiertas, no sé si lo hagan acá en República Dominicana, donde la gente puede llegar a conocer cómo han operado a lo largo de los siglos y cómo han contribuido a la sociedad, porque quienes crean que el papel de la masonería terminó a finales del siglo XIX están equivocados. Los masones siguen siendo relevantes al día de hoy, pero a nivel filantrópico, es decir, ayudan con causas sociales. Y por demás, lo más que les puedo decir es lo siguiente. Lo cierto es que la masonería ha enfrentado muchas cosas a lo largo de los siglos y van a tener que seguir enfrentando otras tantas en la medida que las personas no logren entender el papel que juega esta organización en el devenir de la historia. Porque los masones en muchos sentidos son testigos de la historia en la que estamos viviendo y tienen todavía mucho para colaborar y mucho que brindar al resto de la humanidad. Esta organización sigue siendo relevante, considero que van a seguir siendo muy relevantes a lo largo de la historia y mientras la humanidad exista, y sería muy bueno que los masones se abran al resto del mundo y que el mundo también se abra a ellos para que nos podamos entender y podamos alcanzar esa sociedad humana a la que los masones aspiran, que es una sociedad racional y auténticamente libre. Pero ahora es el turno de cada uno de ustedes. ¿Qué opinan acerca de la masonería? ¿Piensan que esta organización ha contribuido de alguna manera u otra al mundo que tenemos hoy en día? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, por favor, suscríbete a mi canal, dale me gusta, compártelo con un amigo. Me gustaría ver debate en la caja de comentarios. Voy a seguir siendo insistente y quisquilloso con eso, porque considero que es importante.
y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.